días, bienvenidos a este seminario de 2 días del Principio Divino. Voy a dar una breve introducción primero para que todos nos pongamos en el espíritu correcto de lo que es el Principio Divino. La primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es: ¿qué sienten ustedes cuando alguien les dice que cree en Dios? ¿Y qué sienten ustedes cuando alguien les dice que no cree en Dios? Y yo adivino un poco la respuesta, porque generalmente tenemos, los que estamos acá presentes, creemos en Dios, por eso hemos venido a un seminario religioso, y tenemos la tendencia a pensar que la gente que cree en Dios es buena, y quizá la gente que no cree en Dios a lo mejor no es tan buena, ¿verdad? Pero sería muy bueno que fuera tan sencillo. Si nosotros hiciéramos una encuesta a la gente de la calle y le preguntáramos quién cree en Dios, sobre todo en nuestra parte del mundo, Latinoamérica, un gran porcentaje, inmenso porcentaje, quizá 90%, va a decir que sí cree en Dios. Sin embargo, cuando miramos la realidad social vemos que es muy, muy terrible, ¿no? Hay violencia, hay crímenes, hay familias destruidas, niños abandonados, hay guerras. Entonces, ¿cómo puede ser? La mayoría de las personas creen en Dios, pero algo está pasando. La respuesta yo quiero que la encontremos todos en este seminario. Quizás sea un poco triste al principio para ustedes, quizás sea una mala noticia, pero no es suficiente con creer en Dios. En realidad creer en Dios sí, es un comienzo, pero es muy poco. Mientras el ser humano siga creyendo en la existencia de Dios y tenga a Dios solamente como un concepto más en su vida, de todos sus conocimientos y todas sus creencias, uno más es que él cree en la existencia de Dios y nada más. Las cosas mucho no van a cambiar. Aún las cárceles están llenas de personas que creen en Dios. Pero en cuanto nosotros empecemos a tener una relación con Dios, que Dios deje de ser un simple concepto en nuestra vida y pase a ser una realidad cotidiana, 24 horas al día, una relación con Dios más profunda que lo que yo tengo con cualquier otro ser existente. Y descubrir aquel profundo versículo bíblico, 1 Corintios 3:16, que dice que nosotros somos el templo de Dios, fuimos creados como la morada de Dios y que Dios habita dentro de nosotros. Entonces ahí la cosa puede cambiar. Ahí sí puede ser muy diferente, porque ya no es solamente creer en Dios, es saber que Dios existe y sentir a Dios constantemente en mi vida. Entonces el propósito de este seminario no es poner a Dios en un pizarrón nada más, en una pizarra. No es ese el propósito único, tratar de entenderlo un poco más intelectualmente nada más. Esa es una parte del seminario, pero la parte más importante está en que cada uno de nosotros podamos lograr liberar a Dios dentro de nosotros. Dios está como preso, ¿no? Nosotros, la Biblia dice que estamos como muertos espiritualmente, entonces con esa muerte Dios está preso, está prisionero. Entonces el propósito mío, yo voy a intentar, y espero que ustedes lo intenten junto conmigo, es llegar a sentir a Dios, ¿no? Que Dios se vuelva a partir de hoy, a partir de este seminario, a partir de algún momento en mi vida, y seguramente alguno de ustedes por supuesto ya ha tenido esta experiencia, es que a partir de ese momento Dios se vuelva una realidad en mi vida, no solamente un concepto. Para esto es necesario entender a Dios. Siempre se nos ha enseñado que Dios es todopoderoso, que Dios está en el cielo. Y los principios de unificación, el principio divino, nos enseña algo más que eso todavía. Mientras nosotros sigamos teniendo el concepto solamente de que Dios es un Dios todopoderoso, sentado en su trono, allí en el cielo, es muy normal pensar, bueno, es bien diferente entonces la situación de Dios a mi situación. Yo soy un pobre ser humano, no todopoderoso, con muchos defectos, aquí en la tierra, con muchos problemas. Entonces, ¿qué diferente que es su situación a la mía? ¿Cómo puedo yo entender a un Dios así? ¿Y cómo puede Él entenderme a mí? Bueno, quizá Él sí me entienda, porque Él lo sabe todo, pero yo no puedo entenderlo a Él. Entonces, hay como un abismo. Con esa clase de creencia parcial nada más, hay un abismo entre Dios y yo. Pero, ¿cómo es Dios? La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando pensamos en esto también, empezamos a preguntar, bueno, pero somos todos diferentes. ¿A quién se parece Dios? ¿A mí? ¿O al Señor? ¿O a la señorita? ¿O a quién? Si somos todos diferentes. Bueno, obviamente la respuesta es que Dios se parece, o nosotros nos parecemos, en aquellos que somos todos, las características que es común para todos nosotros. Debe haber algo que es común para todos. En algunas cosas somos todos diferentes, ¿verdad? Diferentes personalidades, diferente cara, diferente modo de actuar, pero en algunas cosas somos todos iguales. Tenemos un corazón, necesitamos amor,
nos gusta la alegría, nos gusta la belleza, nos gusta la armonía. ¿Sí? ¿Somos todos iguales? Sí. Yo no conozco a nadie, hasta ahora no he conocido a nadie que me diga que está aburrido de que lo amen, que está molesto porque lo aman demasiado, que está medio preocupado porque está demasiado alegre y no le gusta la alegría, ¿no? Nadie se cansa del amor, nadie se cansa de la alegría. Quiere decir que en eso somos todos iguales. Los que estamos acá, los que están en China, los que están en cualquier parte del mundo, la gente que vivió en el pasado, la gente que vive en el presente y seguramente, absolutamente seguro, que la gente que vendrá en el futuro también será igual. Sí, así es Dios. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Y también la Biblia dice que Dios tiene el corazón lastimado cuando el hombre lo abandonó. Quiere decir que Dios es capaz de experimentar tristeza, por tanto también es capaz de experimentar alegría. Ah, entonces no es tan diferente Dios. Ya no es el concepto solo de que un Dios está en su trono sentado, todopoderoso, sin ningún tipo de problema. No, es un Dios como yo. Él puede sufrir, Él puede sentir tristeza, Él puede sentir alegría, puede sentir amor. Entonces ahora podemos empezar a entender a Dios. El principio divino nos explica principalmente cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué Él creó? Porque si Él fuera un Dios simplemente todopoderoso y nada más, no necesitaría crear, porque todopoderoso no necesita nada. Pero Dios creó porque necesitó crear. Tenía una razón para hacerlo. El principio divino consta de 3 partes principales. Es muy importante que entendamos estas 3 partes. La primera parte nos habla del ideal. El ideal de Dios. Es decir, ¿en qué estaba pensando o qué estaba deseando Dios cuando Dios creó al hombre? Cuando observemos este ideal, que es explicado en esta primera conferencia, nos vamos a dar cuenta que es muy diferente a la realidad que estamos viviendo. Este ideal nunca se llevó a cabo. En su lugar, el hombre se apartó de Dios y se produce la caída del hombre, o sea, la pérdida de ese ideal. El ideal, la pérdida de ese ideal, la caída. Todas las religiones principales de la historia humana aceptan que se produjo una caída del ser humano. ¿Qué significa caer? Caer significa, cuando algo cae, significa que pasa de una posición superior a una inferior, ¿verdad? Quiere decir que el hombre está en una posición inferior espiritualmente a la que debería estar. Muchas veces nos hemos sentido personas normales, ¿no es cierto? Sí. El ser humano marca su propio nivel. Dice, bueno, como la mayoría está por acá, digamos, dentro de este nivel, entonces todo el que está por debajo de ese nivel está enfermo. Un delincuente, un criminal, un enfermo mental. Pero yo no, yo estoy por encima, estoy por acá más o menos, dentro de este nivel. Y nos sentimos normales, ¿verdad? Pero ese concepto lo pone el hombre. Para los ojos de Dios, todo ser humano cayó. Aún el mejor de los mejores está en un nivel inferior al que realmente debería estar. El hombre cayó, está en un nivel inferior espiritualmente al que en realidad debería estar. Por eso no hay hombre que pueda decir, dice la Biblia, no hay hombre que sea realmente bueno. No hay nadie quien sea perfecto. Entonces, debemos entender qué fue lo que produjo la caída del hombre. Eso lo vamos a ver en la segunda parte, en la segunda conferencia. Pero Dios es un Dios de amor. ¿Puede un padre de amor dejar a sus hijos caídos en una situación miserable? No. Dios comenzó a trabajar para restaurar al hombre. Desde el momento mismo que el hombre cayó, Dios comenzó su providencia de la restauración. Durante miles de años, Dios trabajó para elevar al hombre a la posición original que nunca debería haber perdido. Esto es el curso a través de la historia. Quiere decir entonces que a medida que la historia va pasando, Dios va intentando elevar al hombre más y más, hasta que algún día el hombre va a recuperar este ideal que nunca debería haber perdido. Acá podemos poner restauración del ideal. Restauración del ideal. Entonces, el principio divino consta de 3 partes. El ideal, la pérdida del ideal y el proceso de la restauración de ese ideal. Las 3 partes son absolutamente importantes. Las conferencias pueden ser varias. Para dividir esto, a veces hablamos de distintas conferencias, con distintos nombres, pero todas ellas, cualquier conferencia del principio divino, está referido a alguno de estos 3 puntos. ¿Por qué son tan importantes estos 3 puntos?
Porque la palabra religión proviene de la palabra religar. Para religar algo, debemos entender que se ha desligado. Religar significa volver a conectar, ¿sí? Quiere decir que el hombre se desconectó de Dios. Si yo quiero conectar algo que se desconectó, ¿qué necesito? Por ejemplo, yo estoy en un lugar determinado y necesito ir hacia otro lugar. Estoy en New Jersey y quiero ir hasta Nueva York, ¿sí? Entonces necesito un mapa, yo no sé cómo llegar. La religión es como el mapa. La religión es lo que me va a religar. Si yo tengo un mapa, ¿de cuántas partes debe constar ese mapa? Bueno, me tiene que mostrar por lo menos el lugar donde estoy, el lugar donde yo quiero ir y el modo de conectar un lugar con otro, ¿sí? Si no, no me sirve. Si yo quiero religarme con Dios, si yo no quiero que Dios siga siendo un concepto, no me conformo solamente con saber que Dios existe y nada más, yo quiero realmente religarme con Él. No hace falta estudiar teología durante 30 años para saber que hay un abismo entre Dios y el hombre. Hay un abismo, todo el mundo siente que hay un abismo. Yo me quiero reconectar, me quiero religar con Dios. Bueno, necesito una religión, necesito un mapa. Hay mapas, ¿no? Hay mapas que son parciales, hay mapas que me pueden mostrar solamente una parte de la ciudad. Si a mí el mapa, yo me compro un mapa que tiene solamente esta parte, me muestra dónde estoy, pero no muestra, no aparece el lugar donde yo quiero ir. Es demasiado pequeño el mapa, no me sirve. Entonces, yo necesito saber dónde estoy, dónde quiero ir y cuál es el proceso para llegar de un lugar a otro. Eso es el principio divino. Las tres partes son totalmente claras. Yo prometo hacerlo lo más claro posible. ¿Cuál es ese verdadero ideal que Dios tenía? Explicado de un modo científico, de un modo bíblico, de un modo lógico, de un modo claro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el hombre cayó? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estar acá y estar acá? Y otro punto muy importante. ¿De qué modo trabajó Dios en la historia para restaurar al hombre? Es sumamente importante. Vamos a ver en la segunda parte que Dios utilizó durante la historia una fórmula para restaurar al hombre. ¿Por qué Dios utilizó una fórmula? ¿Por qué Dios no...? O sea, el hecho de que haya una fórmula histórica, ¿no? Se puede demostrar que hay una fórmula que Dios utilizó durante toda la historia, nos muestra que Dios no está improvisando. No es que Dios está ahí esperando de brazos cruzados a ver si algún día el hombre deja de ser malo y llega a ser bueno. No, hay una fórmula, hay un plan. Y eso es muy importante saberlo. Y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros vemos el mundo como está, hay división y conflictos en todas las áreas. Hay resentimientos entre razas, hay resentimientos entre cultura, hay división en la familia, hay conflicto en el individuo. Entonces, un modo de definir este mundo es que es un mundo enmarañado, hay como un nudo en todos lados. Cuando uno empieza a analizar los problemas, se da cuenta que no es tan fácil, viene a lo mejor de muchos miles de años el problema. Entonces hay como un nudo en la historia. Entonces les voy a poner a ustedes un ejemplo. Imagínense que yo tengo un hilo, una soga, y yo le digo a alguno de ustedes que se quede acá en la habitación, por ejemplo Marina, y los demás salen todos. Entonces yo hago un nudo y le muestro a Marina, mira, primero paso una punta por acá y le enseño, ella toma nota, y la otra punta la paso por acá y esta por allá, y hago un buen nudo, ¿sí? Hay un solo modo de desatar ese nudo, ¿no es cierto? Uno solo, que es pasando las puntas por el lado contrario, por el proceso inverso al que pasaron mientras fue anudado. Es el único modo, no hay otro modo. Pero la única testigo de cómo fue anudado es Marina. Ella es la única que sabe. Si viene otro de ustedes que no estaba presente y dice, no, yo voy a desatar ese nudo, su motivación es buena, pero no va a saber hacerlo. Y va a comenzar a tirar y quizá lo anuda más todavía. Entonces, durante la historia, ¿quién fue el único testigo de cómo cayó el hombre? Dios. Dios fue testigo de cómo se produjo la caída. Por lo tanto, esta fórmula que Dios aplica no es una fórmula caprichosa. Es una fórmula porque Él sabe cómo fue que se produjo la caída. Entonces, personas en la historia de buena voluntad que quisieron arreglar a la humanidad, hubo muchas, pero fueron arrogantes. En vez de preguntarle a Dios, ¿cómo fue que ocurrió? ¿Cuál es tu plan?
Porque a lo mejor la persona nació en esta etapa de la historia, acá. O sea que Dios lleva miles de años en su fórmula para desatar ese nudo. No, pero él dice, no, yo voy a arreglar. Por ejemplo, Marx. Marx tenía buena motivación. Él quería solucionar el problema del mundo. Dijo, yo lo voy a hacer. No se dio cuenta que ya había un plan de miles de años. No, yo lo voy a hacer. Y lo primero que voy a decir es que Dios no existe. Todo al revés. Entonces viene Marina y dice, no, yo sé cómo desatar el nudo. No, fuera. No, yo sé. La motivación puede ser buena, pero no es suficiente. Es arrogancia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Estamos acá, en este periodo de la historia, ya hacia el final. ¿Qué hacemos? Simplemente nos unimos al plan que ya Dios lleva durante miles de años. Dios ya tiene ese plan. Entonces yo me uno a Él y continúo ese plan. No puedo tener mi propio plan. No podemos tener nuestro propio plan. Egocéntrico de como yo sé, yo voy a hacer algo para arreglar mi familia, yo voy a hacer algo para ser un buen hombre, No, Dios tiene el plan. Ya está en la historia. Y entonces mi promesa es que cuando veamos esta parte de la conferencia, ustedes van a ver que no es un simple dogma de fe. Es un documento histórico. La historia demuestra que realmente fue así. Hay una fórmula que se repite miles y miles de años, la misma fórmula. Cuando el hombre se une a esa fórmula, Dios logra más y más su voluntad. Cuando el hombre no se une a esa fórmula de Dios, el hombre ha retrocedido y se han perdido miles de años. Entonces, básicamente el principio divino consta de estos tres puntos principales. El ideal, la pérdida del ideal y el proceso para la recuperación de ese ideal. Y otra cosa que quiero mencionarles, básicamente, es que cuando el hombre cayó, se produjo la pérdida del amor y la verdad. Porque Dios es la fuente del amor y la verdad. El hombre se apartó de la fuente del amor y la verdad. Entonces el hombre cayó en una ignorancia completa. Debemos ser humildes y darnos cuenta, soy ignorante. Soy muchas cosas que yo no sé y que debería saber para alcanzar el ideal de mi vida. Entonces Dios tuvo que ir devolviéndole al hombre la capacidad para entender la verdad y para recibir el amor de Dios paso a paso. Cuando uno tiene un niño y es muy pequeño, le va enseñando de acuerdo a su capacidad. ¿Sí? No le puede enseñar a un chico de 3 años como si tuviera 21. Le enseña a medida que va creciendo poco a poco. ¿Y cómo sabemos cuando va creciendo? Bueno, porque sus preguntas van cambiando. Entonces, en la primera etapa, que culmina con Abraham, el hombre se relacionaba con Dios o demostraba su intención de alcanzar a Dios a través de las ofrendas. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Las ofrendas. Era el único modo. Él sacrificaba animales y lo ofrecía a Dios para, de algún modo, demostrar y hacer algún fundamento que Dios pudiera aceptar, para demostrar de algún modo su arrepentimiento de la caída y querer de algún modo recuperar su posición original. Era un modo muy primitivo, pero ese era el nivel que el hombre tenía. Era como un niño de 2 años. Un niño de 2 años muy pequeño para poder entender leyes y principios universales. Pero con este fundamento, Dios elevó al hombre hasta el próximo periodo, hasta el próximo nivel, que fue la época de Moisés, acá. Y en la época de Moisés sí, ya el hombre tenía un nivel un poco más elevado, quizá era como un niño de 8 años, que ya puede entender algunas cosas. Entonces ahí vinieron las leyes mosaicas. O sea, a esta edad el padre le puede decir al niño, mira, si ensucias las paredes, o si tocas el televisor, o si rompes algo, yo te voy a dar una paliza. Ya el chico puede entender lo que es una paliza, por lo menos, ¿sí? Debe entender, bueno, esto no lo debo hacer. ¿Está bien? Quiere decir que a través de las leyes, no robes, no mientes, no mates, Dios podía controlar de algún modo la maldad del hombre. ¿Pero era suficiente con controlarla nada más? No, porque la motivación no es correcta. El chico que no ensucia las paredes o no rompe las cosas de la casa porque tiene miedo a la paliza, ¿no? Tiene una relación con su padre un poco, no es la relación más ideal. Él le tiene temor. Su motivación no es tan buena. Solamente tiene temor a la paliza. Entonces, ustedes observarán en la Biblia, es muy común oír hablar del temor a Dios. No era tanto el amor a Dios, era el temor a Dios. Pero ese era el nivel que el hombre tenía. Más tarde, con ese fundamento, con el fundamento de haber respetado los 10 mandamientos, Dios pudo enviar a su Hijo, Jesús.
y con Jesús los evangelios. ¿Y son superiores los evangelios a las leyes mosaicas? Sí, absolutamente. ¿Pero cómo sabemos? ¿Solamente porque un cristiano le diría a un judío que es superior, nada más? ¿O porque hay alguna razón? ¿Tiene que haber alguna razón? Sí, muy sencilla la razón. Jesús sintetizó los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Dijo, lo más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas y como consecuencia de ese amor a Dios yo amo al prójimo, ¿lo voy a matar? Si yo lo amo realmente, ¿lo voy a matar? ¿Le voy a robar? ¿Voy a levantar falso testimonio con él? No. Entonces no hace falta todo lo demás. Si yo amo, no necesito temer. O sea que ya la motivación de ser bueno es diferente. Ya no es una cuestión de ser una motivación de temor, sino de amor. Es muy diferente, ¿verdad? Pero aun cuando personas viven en este nivel, en esta época, pueden estar en este nivel. No significa que toda la gente que vivía en esta época tenía este nivel. ¿Y qué nivel tenemos ahora? Puede haber gente que esté viviendo en este nivel, o en este, o en este. Entonces, sí, la motivación acá era totalmente diferente, era una motivación de amor. Y hoy en día podemos ya medirnos, ¿no? Medir qué nivel espiritual yo tengo. Por ejemplo, hay gente que no comete crímenes porque tiene miedo que lo metan preso. Pero estoy seguro que muchos de los que estamos acá presentes, aunque no existieran las cárceles, ni la policía, ni los militares, aún así no podríamos matar, ¿verdad? Porque no podríamos vivir con nosotros mismos si hubiéramos cometido semejante pecado. O sea, no es una cuestión de temor. Nosotros amamos al prójimo, no podemos matarlo. ¿Se entiende? Entonces, no solamente por sus obras se muestra el nivel de una persona, sino por la motivación detrás de sus obras. ¿Es una motivación de temor o es una motivación de amor? En la motivación de temor, porque uno puede decir, bueno, pero después de todo es lo mismo, porque en ninguno de los dos casos hay crímenes. Sí, pero en este caso el hombre necesita constante vigilancia. Porque entonces, mientras no lo miren, él hace mal, porque nadie lo va a castigar. Pero en este caso, aunque nadie lo mire, él no puede hacer daño. Es muy superior, ¿verdad? Por eso, la enseñanza de Jesús cubrió la humanidad entera amó a este hombre, y 2000 años después la gente sigue amando a Jesús profundamente. Pero la tendencia es pensar siempre que tal punto ya es suficiente. En la época de Abraham la gente pensaba, bueno, ya está, suficiente. No era suficiente. En la época de Moisés la gente piensa, ya es suficiente, y no era suficiente. En la época de Jesús, ¿no? Muchos cristianos piensan, bueno, ya está. Pero no, Jesús mismo dijo que no está, no es suficiente. Podemos leer primero que Jesús habló del Señor de la segunda llegada. Él prometió que Cristo iba a volver. Y en algunos versículos bíblicos, Él dice claramente que no es suficiente. En Juan 16:12 a 25, podemos leer cosas muy interesantes. Acá Jesús dice, yo tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. O sea, no es suficiente. Porque aparte, si fuera suficiente, el mundo estaría perfecto ya. O sea, no es suficiente. Algo ocurrió en esta época que hizo que el hombre no pudiera crecer todavía hacia la verdad completa. Tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él sí los va a guiar hacia la verdad completa. Bueno, ya pasaron 2000 años. ¿Será que ahora sí podemos entender? Sí, el hombre avanzó mucho, en todo sentido. Pero sobre todo, no solamente por los avances científicos o tecnológicos, sobre todo por las preguntas que el hombre se hace, uno se da cuenta que ya alcanzó cierto nivel. Por ejemplo, en la época de Jesús, un discípulo de Jesús, Felipe, le preguntó a Jesús, ¿pero tú qué hablas de Dios? ¿Dónde está Dios? Está bien, Jesús le contestó, el que me ve a mí ve a Dios. Pero el punto es que ya la persona se hacía una pregunta más profunda, que a lo mejor en la antigüedad, o antes de esa época, la gente no se hacía esa pregunta. Bueno, sí, Dios existe, pero ¿dónde está? ¿Cómo es? Y hoy en día la gente se hace aún más preguntas, ¿no? Habla de la energía, del Big Bang, en fin, de leyes universales, de principios, del átomo, de la molécula. El hombre quiere saber más todavía. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando a un niño se le debe enseñar más? Por las preguntas que él hace. ¿No? Por las preguntas que él hace.
Pero hacia la última parte de este versículo bíblico, también Jesús dijo algo sumamente importante que yo quiero mencionar. Él dijo, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero también llegará el día en que no se les hablará más en símbolos. Eso es muy importante. ¿Por qué durante toda la historia bíblica se nos habló en símbolos, muchas cosas en forma simbólica? Bueno, muy sencilla la respuesta. Por lo mismo de antes, ¿no? El hombre era muy pequeño como para poder entender. Les pongo un ejemplo sencillo. Imagínense que a los 3 años nuestro hijo nos pregunta, papá o mamá, ¿cómo nacen los bebés? ¿Qué le contestan ustedes? No sé, quizá en cada país tengan alguna respuesta diferente, pero en Argentina se les suele contestar que a los niños los trae la cigüeña, ¿sí? Bueno, el chico se queda conforme, trae la cigüeña, está bien. Cuando el chico cumple 7 años u 8 años, nos puede hacer de nuevo la misma pregunta. Ya sería como esta época, ¿no? Papá, mamá, ¿cómo nacen los bebés? Si uno le vuelve a contestar, lo trae la cigüeña, va a decir, entonces mamá, ¿por qué tiene la pancita hinchada? Y el chico se da cuenta de otras cosas. Entonces el padre dice, no, está bien, tengo que traer un poquito más amplia la pregunta, la respuesta, ¿sí? Entonces dice, bueno, lo que pasa es que papá pone una semillita dentro de mamá y esa semillita crece y se hace un repollo y ahí dentro del repollo nacen los bebés, ¿sí? Sigue siendo simbólico, ¿no es cierto? Pero hay algo más real, o sea, ya está la intervención de papá, ya puede justificar por qué la mamá, ¿no?, se va hinchando poco a poco, está bien. Pero si ese chico cumple 21 años y está en la universidad y sigue diciendo que a los nenes los trae la cigüeña, ¿no se le van a reír sus amigos? Sin embargo, habría un punto en ese chico que sería admirable. Porque uno le pregunta, ¿pero por qué decís que lo trae la cigüeña? Si vos viste películas, viste parejas, matrimonios, ¿por qué decís eso? Sí, no, pero yo lo digo porque mi papá me lo enseñó. Sí, pero te lo enseñó cuando tenías 3 años. Es diferente ahora. Entonces, sin embargo, ese chico, hay algo que es admirable en él. No es muy astuto, no es muy inteligente, pero tiene fe en lo que dijo su padre, 100%. ¿Sí? Bueno, lamentablemente con muchas personas hoy ocurre lo mismo. En cuestiones religiosas hablando, ¿no es cierto? Por ejemplo, piensan que el hombre cayó porque una serpiente que hablaba tentó a Eva a comer de un fruto. No, pero eso es simbólico. No, la Biblia dice así. Sí, pero la Biblia dice hace miles de años, cuando el hombre era muy primitivo todavía. Ahora el hombre puede entender, por eso Jesús dijo, os he hablado en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que se les van a explicar esos símbolos. O sea, el padre va a explicar, después el chico va a entender que eso de la cigüeña o del repollo era simplemente un ejemplo. Entonces, la conclusión de lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si en la Biblia no separamos lo que es simbólico de lo que es literal, va a haber mucha confusión. Leí la otra vez en un libro una frase que decía, si no desmitificamos la Biblia, algún día vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que sacrificar nuestra inteligencia para poder seguir siendo cristianos. Profundo, ¿no? O sea, si yo no separo lo que es simbólico de lo que es literal, mi inteligencia me va a mostrar que no puede ser, que las serpientes nunca hablaron. Entonces, o separo lo que es simbólico de lo que es literal, o tengo que sacrificar mi inteligencia para poder seguir siendo creyente. Pero ¿qué clase de gente vamos a ser los creyentes? Vamos a ser gente de fe, pero no muy inteligentes. Y nosotros queremos ser gente de fe, gente buena y gente inteligente también, ¿sí? Entonces hay una solución, es separar lo simbólico de lo literal. Y eso es lo que hace el principio divino. Muestra muy clarito lo que es simbólico y lo que es literal. Pero aun cuando algo sea simbólico, no quiere decir que sea despreciable. Es simbólico, pero es profundo. El simbolismo puede llevar una profunda enseñanza también. Solamente que hay que entender la clave de ese símbolo. La clave de ese símbolo. Entonces, vamos a ver estas 3 partes. ¿Cuál era el ideal de Dios? ¿Para qué Dios creó al hombre realmente? Porque ¿qué nos puede interesar a nosotros acá para escuchar una conferencia? ¿Qué es lo más importante que el ser humano puede desear? Es entender el propósito de su vida. Y entender de qué modo yo puedo conseguir lo que quiero conseguir. Entonces, en esta primera conferencia vamos a entender la razón por la cual fuimos creados. ¿Piensan ustedes que podrán llegar a escuchar esta conferencia y pensar, para eso fui creado? No me gusta. No. Obviamente Dios creó al hombre para alcanzar un destino determinado y le puso a ese hombre ciertos deseos que van totalmente de acuerdo con ese ideal por el cual fue creado. Nadie puede escuchar ese ideal y decir, no me gusta, no quiero, voy a reclamarle a Dios, yo quiero otro ideal. No, yo les prometo que cuando ustedes sientan ese ideal, decir, sí, es verdad, yo sé que existo para eso, yo sé que eso es lo que quiero en mi vida.
Pero no será suficiente con saber cuál es ese ideal, sino el modo de conseguirlo. Hay leyes y principios universales. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, Dios le dio 3 bendiciones. Le dijo: creced, multiplicaos y finalmente dominad. O sea, que el hombre tome dominio de toda la naturaleza. Pero, ¿qué si un padre quiere, por ejemplo, regalarle algo a su hijo? Por ejemplo, un automóvil. ¿Qué debe preparar el padre para que realmente ese chico pueda disfrutar del automóvil? 2 cosas principales. Primero, tiene que esperar que el chico crezca. No le puede dar un auto a un chico de 7 años, porque es muy peligroso, ¿verdad? Y segundo, ¿qué más? Bueno, que el auto responde a ciertos principios. Si el automóvil se le salen las ruedas, o se le cae el motor al piso, o se le sale el volante, ¿no? Es muy peligroso. El chico nunca va a poder utilizar ese automóvil como un instrumento para su alegría. Entonces la Biblia dice que Dios nos dio la naturaleza, la creación, para dominarla. Es un regalo para nosotros. ¿Qué estaba esperando Dios? Bueno, primero que el hombre crezca. El hombre tiene que ser maduro, tiene que crecer hacia la perfección espiritual para poder tomar un buen dominio de la naturaleza. Y segundo, la naturaleza obviamente debe responder a leyes y principios. Hay ciertas leyes en el universo, tanto espirituales como físicas, que deben ser respetadas por nosotros. Cuando el hombre viola una de esas leyes, se hace daño. ¿Sí? Si yo voy manejando el automóvil y cuando tengo que frenar, en vez de frenar acelero, estoy violando un principio y puede ser peligroso. Y puedo yo decir, ¿no? Entonces yo voy frente a mi padre, que me regaló el automóvil, ¿no? Todo herido y lastimado por el choque que tuve. Le digo: ¿viste? ¿Por qué? Culpa tuya. ¿Por qué me regalaste el automóvil? ¿No? ¿Es justo decir eso? No, porque él va a decir: pero no, yo te lo regalé para tu propio bien, pero tú no respetaste sus principios. Entonces muchas veces la vida se vuelve dolorosa, ¿no? Mucha gente sufre en la vida. Podemos ir y decirle a Dios: bueno, pero al final, ¿para qué me creaste? No, pero yo creé la vida para la alegría, el amor, la belleza. Pero hay ciertos principios que deberían ser utilizados y respetados. Entonces lo que vamos a ver en esta primera conferencia es cuáles son esos principios, cuáles son esas leyes y principios que nos van a decir muy fácilmente. Es como, antes de manejar, yo debo saber cuáles son los principios. Después me subo y yo voy hacia donde yo quiero. Yo utilizo el vehículo para dirigirme hacia donde a mí se me antoja. Quiere decir que yo puedo dirigir mi vida hacia donde yo quiero. Esa es la buena noticia. Cualquier ser humano puede dirigir su vida hacia donde quiere, la máxima felicidad que pueda tener. Pero para no lastimarse en la vida ni lastimar a otros, debe conocer ciertos principios. Es sencillo. Lo que hemos hecho hasta ahora es subirnos al carro, al auto, y andar por ahí como locos sin saber manejar. Y encima después chocamos y le echamos la culpa a Dios. Bueno, Dios, ¿para qué me hizo si tan infeliz? Y Dios, entonces al final no me quiere, o Él es muy insensible. No, nada que ver con Dios. Somos nosotros los que no hemos respetado sus principios. Entonces, vamos a ver en esta primera parte cuál es este ideal de Dios.